Hola, señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Toda la Sagrada Escritura es una llamada a la plenitud de la caridad. Y en el Evangelio el Señor nos lo dice, San Mateo concretamente lo recoge. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no se dirige Cristo a los apóstoles o a unos pocos, sino a todos. San Mateo, como digo, nos hace notar que al terminar estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de sus enseñanzas. Señor, también nosotros nos podemos quedar un poco sorprendidos de la radicalidad de tu petición, pero sabemos que tú no nos quieres engañar. Y si nos pides eso no es porque para tu gloria, sino por nuestro bien, por nosotros. No pide Jesús la santidad a un grupo reducido de discípulos que le acompañen a todas partes, sino a todo el que se le acerca, a las multitudes. Esas multitudes en las que había, pues, niños, publicanos, mendigos enfermos, trabajadores manuales, jornaleros, había madres de familia, a todos. Se puede decir que casi al cumplirse ya los 100 años de la fundación del Opus Dei en 1928, pues ya la llamada universal a la santidad, predicada, voy a decir empujada, sí, porque ha tenido que empujar y abrir muchas puertas que estaban cerradas a la santidad en medio del mundo, pues es algo ya generalizado. Tú lo buscas, por decirlo así, en cualquier navegador de internet, pues te aparece ya en multitud de páginas, digamos, promovidas o si quieres, trabajadas por grupos de religiosos y religiosas, pero también por movimientos, asociaciones, etcétera, etcétera, e incluso por la propia Vaticano, si quiere, la institución de la Iglesia, ¿no? Aparece en todos lados ya. Pero eso ha sido como decía alguien el otro día, en vez de arar en el mar, pues decía pescar en tierra. Bueno, pues sí, pescar en tierra. Pues pescar en tierra. Ha sido trabajar mucho, y mucho, y mucho. Mucha oración y mucho ejemplo. Si tú vas leyendo escuchaba el otro día, pues en nombre de Vilatebre, o leyendo ese de las 1000 primeras suplementarias, pues todas ellas en España, pues va viendo que fueron abriendo camino. Fueron abriendo camino. Con su ejemplo, con su amor a Dios y su preocupación por los demás. Y a nosotros, a cada uno en particular, el Señor nos pide que sigamos ese camino de santidad, sin distinción, como le gustaba repetir a San José María, de raza, de estado, de condición. Y le gustaba decir blancos, negros, cobrizos, amarillos. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el Señor nos da las gracias convenientes, porque sabemos que sin la ayuda suya
pues no podemos nada, ¿no? Sin me nil podestis facere. Sin mí no podéis nada, pero con el Señor sí que podemos. Y nos da, pues, esa radicalidad, ser perfectos. Es un mandato. En la Iglesia, todo lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía y quienes son apacentados por ella están llamados a la santidad, dice el Concilio Vaticano II. Según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cita la primera carta a los de Tesalónica. Todos están llamados a la santidad. Podemos hacer en este rato de oración examen y comprobar si realmente estamos decididos, si hay, pues argumentos que nos pueden frenar, asuntos que nos pueden un poco separar de ese deseo de santidad. Si, pues, hay como rémoras, como frenos. Cuando hablas con los niños pequeños, con los de primero o segundo de primaria, te das cuenta de que son súper sencillos, súper naturales, porque ellos lo que están es pensando en lo que están pensando y lo demás no les frena. Y aunque tú intentes ponerlo frente a sus obligaciones, por decirlo así, o a recordar las cosas que han hecho mal, ellos enseguida te cambian de conversación porque lo que están pensando es lo que están pensando y le importa poco lo que tú le estás diciendo de que el día anterior, me pasó ayer, el día anterior, cuando entré en el oratorio, había 3 niños de primero de primaria, uno estaba sentado en un banco riéndose, el otro estaba como si estuviera haciendo la pista americana, esta que se dice, o los marines americanos, reptando por el suelo, mientras que un tercero estaba detrás del primer banco escondido. Bueno, enseguida localicé la situación, estaban intentando jugar, estaban jugando a ver quién me pilla, quién me coge. Pues ayer mismo me lo encontré en el comedor a los niños y le dije, oye, Fernando, además, el que estaba reptando como una lagartija era Fernando. Oye, Fernando, pero ya te dije que ayer no podías... Y él me empezó a hablar de otro tema, le importó un bledo lo que yo estaba diciéndole. Empezó a hablarme de otra cosa. No, porque mira, no sé cuánto trata... Vale. Pues sí. A veces nosotros también, cuando estamos oyendo hablar de santidad, pues sí, lo tenemos muy claro, pero después nos saltamos a lo que nos preocupa en ese momento, o a lo que nos ocupa. Y no estamos pensando si realmente hay obstáculos para la santidad. Si estamos poniendo freno, si hay cosas que nos están frenando, si hay cosas que nos están separando del Señor y de los demás. El amor se pone al alcance del niño, del enfermo que lleva meses en la cama, del hospital, del empresario, del médico que apenas tiene un minuto libre, porque la santidad es cuestión de amor. No se trata, recuerdo esa tertulia en Barcelona, en el BRAF, en que a San José María le hablaba a alguien, del mundo de la empresa creo que era, que no tenía tiempo, ¿no? Y San José María le explicaba eso, esos son los que me interesan, los que no tienen tiempo. No valen las excusas de decir no tengo tiempo, porque lo que hay que hacer es poner amor. Claro que no tenemos tiempo, porque también nuestro trato con el Señor diario nos empuja a hacer muchas cosas y acercarnos al mayor número posible de personas. Pero lo que se trata es dar un nuevo sentido a lo que hacemos, con las alegrías, los trabajos, los sinsabores que lleva consigo. Por eso hay que combatir el conformismo, el aburguesamiento, la tibieza, que a veces se disfraza de cansancio, otras veces se disfraza de eso, de mucha ocupación, otras veces, porque la tibieza también es el activismo, el activismo también es tibieza, porque se pierde el sentido de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y es como una huida hacia adelante de ponernos delante del Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Y por qué quieres que lo haga? ¿Y cómo hay que hacerlo?
Por eso, cuando San Cipriano de Cartago le hablaba a los primeros cristianos, decía: hermanos muy amados, debemos recordar y saber que pues llamamos Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos, a fin de que Él se complazca en nosotros. Sea nuestra conducta cual conviene a nuestra condición de templos de Dios. Está pegando fuerte, ¿verdad? Está pegando fuerte. Primero habla de la filiación divina, de que somos hijos de Dios. Después habla de que somos templos de Dios. Porque eres templo del Espíritu Santo. Y como él ha dicho, y ahora habla de Jesucristo, está hablando de la Trinidad, además. Padre, Espíritu Santo y ahora el Hijo. Sed santos porque yo soy santo. Por esto pedimos y rogamos que nosotros, que fuimos santificados en el bautismo, perseveremos en esta santificación inicial. Y esto lo pedimos cada día. Así hablaba San Cipriano de Cartago, mártir, que aunque al principio huyó un poco del martirio porque se convenció de que su pueblo le necesitaba y por tanto que tenía que preservarse de no morir mártir para seguir defendiendo y orientando y guiando a la comunidad cristiana, digamos, a la iglesia de Cartago, pero después ya vio que no. Y entonces, cuando era martirizado, los primeros cristianos de aquella iglesia de Cartago acudían a su martirio, donde le cortaron la cabeza, con toallas, con pañuelos, para recoger la sangre del mártir. Fijaros qué cosa más dramática, pero también más grandiosa, ¿no? Porque ellos consideraban que la sangre de ese mártir era para ellos, pues, el bálsamo de gracia, de santidad. Pues, Señor, te pedimos lo mismo, danos un vivo deseo de santidad, de ser ejemplares en nuestro quehacer de cada día, de amarte cada día más, y ayúdanos a difundir tu doctrina por todas partes. Aunque pensemos que estamos como San Cipriano, que estamos gastándonos sin ver los frutos. Y el Señor no piensa que se ha confundido. El Señor no piensa que en nuestro camino de santidad estamos, pues eso, equivocados. San José María les gustaba hablar de la mística ojalatera. Ojalá no hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho otro, ojalá. El Señor no quiere que nos engañemos con esa mística ojalatera. No se contenta el Señor con una vida interior tibia y con una entrega a medias. A todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Por eso el Señor purifica a los suyos, permitiendo pruebas y contradicciones. Y aunque Santa Teresa se le quejaba al Señor, le decía: pues así tratas a los que tú quieres, pues, y después decía: por eso hay tan pocos que te siguen, claro, porque el Señor va purificando. Pero como explica San Pedro Damián, otro santo también, que no tenía pelos en la lengua: si el orfebre martillea repetidamente el oro, es para quitar de él la escoria. Si el metal es frotado una y otra vez con la lima, es para aumentar su brillo. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en la tribulación. Por eso, cuando veamos que las circunstancias que nos rodean, pues parece como si fueran obstáculos para nuestra santidad, si todo dolor físico o moral que Dios permite sirve para purificar el alma y para que demos mayor fruto, es una gracia del cielo. Y todas las épocas, sean las que seas, inicio de curso, final de curso, mediado de curso, pues con estas circunstancias sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera,
son buenas para meternos en esos caminos de santidad. Todas las circunstancias son oportunas para amar más a Dios. Señor, porque tú nos puedes poner, a mí siempre me llama la atención cuando leo a Santo Tomás de Aquino hablando de la pasión de Cristo y cómo el Señor va sufriendo en su pasión todo tipo de dolor físico o moral. Ya explicando, sufrió en el cuerpo, sufrió en el alma, sufrió de los gentiles, sufrió de los propios de su pueblo, sufrió, va diciendo todo esto. Y es verdad, Santo Tomás aquí no lo va explicando con detalle, como le gusta a él concretar y no dejar ningún cabo suelto. Pero también podemos decir, Señor, tú también has pasado por muchas circunstancias que nosotros podemos comparar con las nuestras y decir, pues mira, las tuyas eran peores. Estaba pensando ahora mismo en circunstancias políticas, pues hombre, la dominación romana sobre el pueblo de Israel no es que fuese una circunstancia muy favorecedoras. Y además bastante opresora, ¿no? Por el impuesto que tenían que pagar, por la opresión que tenían que sufrir, etcétera, etcétera, ¿no? Y prefiero las circunstancias políticas como también las circunstancias de pobreza, las circunstancias de falta de entendimiento, por los que tendrían que ser los primeros que acogieran la doctrina de Cristo porque eran los más espirituales, entre comillas, como podían ser los fariseos o los sacerdotes. Pero Señor, nosotros no nos podemos quejar porque tú has pasado por tantas circunstancias muy parecidas o peores que las nuestras, ¿no? El Señor nos quiere ayudar y todas esas circunstancias son oportunas para amar más a Dios, porque la vida interior se alimenta con la ayuda constante del Espíritu Santo de las incidencias que ocurren a nuestro alrededor. De modo parecido a como hacen las plantas. Ellas no escogen el lugar ni el medio, sino que el sembrador deja caer las semillas en un terreno y allí se desarrollan, convirtiendo en sustancia propia, con la ayuda del agua que les llega del cielo, los elementos útiles que encuentran en la tierra. Y así salen adelante y se fortalecen. Claro, si son, como le gustaba repetir a un sacerdote conocido nuestro ya hace años, la rosa de Pitiminín, ¿no? No podemos ser rosa de Pitiminín, que muy, muy bonitas, pero muy blanditas, que en cuanto aparece poco ya la circunstancia, ya enseguida se secan, ¿no? Por eso las plantas salen adelante y se fortalecen, porque están fuertes, porque tienen que fortalecerse. Con muchos motivos saldremos nosotros fortalecidos, porque nuestro Padre Dios es quien ha escogido el terreno y nos da la gracia para que demos fruto. Yo, el día de San Bernabé, que lo celebramos hace unos días, recordaba a toda la gente de la obra que está en esos países, que si asiáticos, que si africanos, que si, sobre todo esos países que no tienen una raíz cristiana de principio, ¿no? Y que están ahí, o en el norte de Europa, etcétera, y están ahí, eso sí que están, como decía el beato Álvaro del Portillo, están construyendo una catedral en medio del desierto. Pues sí, pero ahí el Señor dará sus frutos. Yo pensaba en ellos y decía, estos que están en este sitio, en este otro, no voy a decir nombres de países, pero podría decirlos, estos que están padeciendo ahí persecución por el régimen, o estos otros que están en un país que los dictadores o lo que sea, están imponiendo la ley de las empresas multinacionales o internacionales. Pues nosotros tenemos que trabajar aquí también, ¿no? Sin excusarnos, sin decir que lo nuestro es más cómodo y, por tanto, la tierra donde el Señor nos ha puesto es la familia concreta de la que somos parte y no otra,
con los caracteres, con las virtudes, con los defectos, con las formas de ser de las personas que la integran. La tierra es el trabajo, que debemos amar para que nos santifique. Pues lugar de trabajo, los vecinos, los compañeros de curso, los amigos, etc. La tierra donde hemos de dar frutos de santidad es el lugar donde estamos, independientemente del sistema social o político imperante. Y es ahí, en ese ambiente, en medio del mundo, donde el Señor nos dice que podemos y debemos vivir todas las virtudes cristianas, sin recortarlas, con todas sus exigencias. Señor, tú nos llamas a la santidad, en la guerra y en la paz, en la enfermedad y en la salud, cuando nos parece haber triunfado y cuando se presenta el fracaso inesperado, cuando tenemos tiempo en abundancia y cuando casi no llegamos a realizar lo mínimo imprescindible. Señor, tú nos quieres santos en todos los momentos. Y quienes cuentan con la gracia y ven las cosas con una visión puramente humana, pues están diciendo constantemente, este de ahora no es tiempo de santidad. Me viene a la cabeza esos momentos de la Guerra Civil Española, en la que San José María no por eso se quedó encerrado en la legación de Honduras. No por eso, sino que al contrario, buscaba llegar a la gente que estaba fuera. E incluso cruzar, arriesgando su vida, a la otra zona de la España en guerra para poder seguir atendiendo a los demás. Y viajando, sin dinero, sin medios, para llegar a los, tú dices, a los 200.000 que tenía, ¿no? Pues a la docena. Y escribiendo cartas y visitando, estaban enfermos, habían caído heridos. Eso es, no caigamos en la mística ojalatera. Los frutos de santidad que espera el Señor son los que produce la tierra donde estamos, aquí y ahora, en el cansancio, en la enfermedad, en el trabajo. Dejaos pues de sueños, de falsos idealismos, son palabras de San José María, de fantasías, de esto que suelo llamar mística ojalatera. Ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo. Y ateneos en cambio sobriamente a la realidad más material inmediata, que es donde está el Señor, que está aquí con nosotros ahora en el salario. ¿Qué es donde está el Señor? Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y todas las circunstancias son buenas para hacer apostolado, para dejar también nosotros, ayudarles a trabajar esa semilla que ha puesto Dios en las almas para que vaya fructificando. En los tiempos de las primeras comuniones, te vienen muchos niños que le han regalado, pues para la primera comunión, pues una medalla, escapulario, o bien por otras circunstancias. El otro día me comentaba uno que se iba a un campamento en Maine, un campamento de verano, para hacer de monitores, campamento, ya casi en Canadá, y me dijo, ¿me puede bendecir esta cruz? Y dijo, claro, por supuesto, un antiguo del Prado. Por supuesto que sí, entonces le bendije la cruz. Pero ayer mismo me dijo la profesora, hay un niño de primero, de mi clase, que su madre le ha dicho que tiene usted que bendecirle el escapulario, que no se puede ir del colegio hoy a casa sin que usted le bendiga el escapulario. Y estábamos comiendo, con lo cual me tuve que ir, bueno, terminé de comer, me fui al recreo, donde estaban los niños, a buscarlo, al pequeñajo este, lo encontré y enseguida cuando le llamé a él, pues aparecieron varios compañeros, un hermano suyo un poco mayor y dos más, o tres de su clase. Y cuando le bendije el escapulario, uno de ellos me dijo, además, con el escapulario del Carmen, la Virgen nos lleva al cielo el sábado en que morimos. Y bueno, hombre, me dejó sorprendido porque un niño de primero que te dijera eso, pero dije, oye, ¿quién te ha dicho eso? Y me dijo, no, es que Miss Bea, claro, la profesora, les había contado eso, por eso que
lo de la insistencia de la madre en que le dijera el escapulario había dado pie a que la profesora en su clase haya contado eso. El niño había interpretado un poco mal, es decir, tenía que morirse uno en sábado. Si no, no iba al cielo, la Virgen no lo llevaba al cielo, pero bueno, se había quedado más o menos con la idea de que el sábado la Virgen nos llevaba al cielo. Pues sí, es una semilla que se va sembrando, que se va trabajando, aprovechando unas circunstancias, y los niños van cantando eso, y van pues poniendo en su alma esa correspondencia a la gracia de Dios. Por eso el Señor espera que sepamos convertir esas oportunidades en motivo de santidad y de apostolado. Y en esos momentos ponemos más atención y empeño en la oración personal diaria, en el trato con Jesús en el sagrario, con la Virgen, porque son incidencias en las que necesitamos más ayuda y las obtenemos en la oración y en los sacramentos. El apostolado diario, el hablar de Dios, el aprovechar cualquier oportunidad, la bendición de un escapulario, que me vaya a un campamento a Maine o o lo que sea, ¿no? O unas primeras comuniones, o por cualquier circunstancia, una persona que está enferma, una persona o un chaval que te cuenta que está preocupado porque sus padres están peleándose, ¿no? Pues todo esto también es motivo para hablar de Dios. En el apostolado tampoco debemos esperar circunstancias especiales, facilonas. Todos los días, cualquier momento es bueno. Si los primeros cristianos hubieran esperado una coyuntura más propicia, pocos conversos habrían llevado a la fe. El labrador, para recibir los frutos, es menester que primero trabaje, dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Es necesario el esfuerzo, poner en juego las virtudes humanas. Constancia, como dice el apóstol Santiago, el menor en su carta, vosotros, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No antes, o como decía Santa Teresa, descansaré cuando el ángel toque la trompeta del juicio final. Tened paciencia hasta la venida del Señor, repito. Mirad cómo el labrador, con la esperanza de recoger el precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia hasta que recibe las lluvias temprana y tardía. Esperad pues también vosotros con paciencia y esforzad vuestros corazones. Esperad con paciencia, con constancia. La generosidad para sembrar mucho, a voleo, aunque no veamos los frutos, aunque pensemos que no estamos dando frutos, aunque nos cansemos, aunque estemos ya cansados por el trabajo, por el acumulado del año, o porque las circunstancias no han sido muy favorables en este año, por motivos de esto, de lo otro, de más allá. Le pedimos a la Santísima Virgen, pues ese afán de santidad, que le movía a ella a estar pensando en las cosas de su Hijo, a estar buscando las cosas de su Hijo, a pensar en su Hijo y no en ella. Ese afán de santidad en esas circunstancias en las que ahora nos encontramos, como las que se iba encontrando la Virgen Santísima. No esperemos un tiempo más oportuno. Este es el momento propicio para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Como ella, la Virgen Santísima, que amaba a Dios en todas las circunstancias y buscaba servir a Dios en todo momento y lugar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.